Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Amén. Agradezco a Dios primeramente y a cada uno de ustedes por la oportunidad que me han dado en el día de hoy de poder comunicar la palabra de nuestro Dios. Quiero dar la gracia a Dios porque han sido 10, 11 días de mucha bendición para mi vida. Estoy agradecido primeramente por la familia Almonte, por todo el amor, el cariño y por cada hermano, por cada hermana que mostraron amor, disposición para servir a este siervo de Dios. Agradezco a Dios por la familia que tenemos en Cristo en muchos lugares de este mundo. Todo se lo debemos. Todo lo que somos es gracias a Jesucristo. Yo hoy quiero que tengamos un encuentro con Jesús. Hoy quiero invitarles a que abran su mente y a que abran su corazón al precio que tuvo que pagarse un día para nuestra salvación, para que nuestros pecados sean perdonados y para que tengamos una esperanza de vida eterna. Estamos en un mundo donde la mayoría de las personas, y usted puede verlo en la televisión, en programas, cómo se preocupa de poder ser una buena persona en este mundo. De poder ser un buen padre, de poder ser una buena madre, de poder ser un buen trabajador, de tener una buena salud física. Y aunque todas estas cosas son buenas, es increíble para mí que no es lo más importante para Dios. Para el mundo y para nosotros es posible que sea importante. Pero para Dios hay algo mucho más importante que nuestra parte externa, que nuestra parte física. Cuando el hermano leía Marcos capítulo 2 acerca del paralítico, ¿qué fue lo primero que Dios vio de este hombre? Todo el mundo estaba esperando, levántate y anda. Pero cuando Jesús vio al paralítico y vio a los amigos, vio la fe de ellos. Pero cuando ve al paralítico, Jesús, ¿qué es lo que vio? Hijo, tus pecados te son perdonados. Si hay algo que ve Dios, si hay algo que le importa a Dios, si hay algo que Dios se preocupa, es el corazón y es el alma de cada persona. Y creo que no existe nada más triste. Creo que no existe una parálisis más grande que la parálisis del alma, que la parálisis del corazón. El pecado se ha encargado de destruir nuestros corazones. El pecado se ha encargado de destruir nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y si hoy nuestros pecados pueden ser perdonados, fue gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo hoy quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 23 para recordar una vez más el precio de nuestra salvación. Lucas capítulo 23. La noche en que Jesucristo fue entregado, gracias siervo, la noche en que Jesús fue traicionado, Jesús tuvo que enfrentar 6 juicios, 3 de parte de los judíos y 3 de parte de los romanos. Y la noche en que Jesucristo fue entregado va a ser condenado por blasfemo por parte de los judíos. Porque Él declaró ser Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero antes de leer el pasaje, quiero que vean frente a quién estamos en el día de hoy. Mira lo que dice el capítulo 23, versículo 4, cuando Jesús está ante Pilato. Dice la palabra de Dios, versículo 3 y 4. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ponga atención, ningún delito hallo en este hombre. No hay delito en Jesús. Versículo 14. Y le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis.
no hay nada de qué acusar a Jesús, no hay delito encontrado en él. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues le soltaré. Por tercera vez. No hay delito en Jesús para que sea condenado, castigado y muerto. Mira lo que dice el ladrón, uno de los ladrones en la cruz, versículo 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Incluso uno de los ladrones en la cruz reconoce que Jesús no hizo nada malo en su vida. Y mira lo que dice el centurión en el versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hermanos, visitas, lo que quiero mostrar con esto es que estamos en presencia de alguien completamente santo. Estamos en presencia de alguien que nunca le hizo mal a nadie, que no hubo engaño en su boca, una persona completamente justa. Y aquí Jesús va a ser tratado como un criminal. Jesús va a ser tratado como un malhechor. Jesús va a ser tratado injustamente. Y dice el capítulo 23, versículo 26, para comenzar: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús tuvo que haber estado tan cansado, tan lastimado, tan malherido, que él ya no podía cargar con su propia cruz. Ustedes pueden imaginar lo que los golpes, lo que los azotes produjeron en él, que los soldados tuvieron que obligar a cierto Simón de Cirene que venía del campo a que cargase con la cruz de Cristo. Jesús ya no podía cargar con su propia cruz, por todo el castigo, por todo el dolor físico que estaba enfrentando. Además, los romanos querían que la víctima, el condenado a muerte, pudiese morir crucificado, no en los juicios previos, ni mucho menos camino hacia la cruz. Porque para los romanos, que alguien muriese en una cruz era una gran publicidad. Era un gran anuncio: aquí se debe respetar a Roma. Aquí se debe temer a Roma. Por eso también los romanos obligaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo a que cargase con la cruz de Cristo. Luego en el versículo 27, mira lo que nos muestra Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora Jesús no lo vemos solo. Hay gente que está siguiendo a Jesús. Hay una multitud que está viendo lo que Jesús está enfrentando. Pero es interesante que aparece un grupo de personas. Son mujeres. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres? Las mujeres están llorando. Las mujeres están sufriendo, se están lamentando al ver a Jesús sufriendo de esa manera. Lo que me llama la atención es cómo Jesús le responde a estas mujeres. Están llorando, están lamentándose, están sufriendo por él, pero ¿qué les dice Jesús en el versículo 28? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y es interesante para mí que Jesús mira a estas mujeres, se detiene, se da vuelta y le dice: hijas de Jerusalén, si ustedes van a llorar, si ustedes van a sufrir, si ustedes se van a lamentar, que no sea por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Jesús no quiere que estas mujeres lloren por él, sino por ellas y por vuestros hijos? Y la razón Jesús la va a dar en el versículo 29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bendecidas, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas,
En el seco, ¿qué no se hará? Cuando hablamos en el versículo 31 del árbol verde, es una referencia a Jesús, de alguien justo, de alguien bueno, de alguien inocente. Si Jesús, siendo el árbol bueno, lo trataron tan mal, tan injustamente, con tanto sufrimiento, en el seco, en el árbol seco, ¿cuánto más harán? Y el árbol seco es una referencia a Israel, a Jerusalén, a los judíos, que hicieron lo malo delante de Dios, que no conocieron a Dios, que se rebelaron contra Dios, que le dieron la espalda a Dios, que mataron al Hijo de Dios. Y Jesús les dice a estas mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que van a ser bendecidas las mujeres que fueron estériles, que no tuvieron hijos. Porque va a llegar el momento en que ustedes van a decir a los montes: caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el año 70, después de Cristo, se va a cumplir una profecía. Una profecía dada por Jesús en este pasaje. ¿Usted sabe lo que pasó en el año 70? El general Tito, el general romano, iba a sitiar toda Jerusalén. Y en aquel día no iba a quedar piedra sobre piedra del templo en que no fuese destruida. En ese momento, el general Tito con todo su ejército rodea Jerusalén. Y empezó el hambre, empezó la hambruna, empezó la sed, porque el pueblo no podía escapar, porque estaba el ejército. Y ellos empezaron a comerse a sus hijos. Ellos empezaron a morir de sed, a morir de hambre. Y en toda la debilidad ataca el imperio romano. Y dice la historia que no quedó piedra sobre piedra del templo en que no fue destruida. Tanta gente murió, tantos niños, tantas familias, que la sangre corría por las calles de Jerusalén. El juicio de Dios. No lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, por el juicio a esta nación. A ver, mis hermanos, eso es lo que está pasando, por si acaso. Lo interesante es que ahora Jesús lo vemos, mira, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús ahora no va solo. Van a crucificar al lado de él a un ladrón a la izquierda y al otro a la derecha. Y cuando lo hubieron crucificado allí, dice el versículo 33. Todo esto se trata, mis amados hermanos, de la crucifixión del Hijo Santo de Dios. ¿Usted sabe en qué consistía la crucifixión en los tiempos de Jesús? Y quiero hablar de esto para que podamos entender a profundidad un poco más acerca del costo que pagó Jesús por nosotros, por nuestra salvación. Los persas fueron los que crearon la crucifixión, pero fueron los romanos quienes la perfeccionaron para producir un dolor y un sufrimiento más extremo hacia la víctima. Antes de que la víctima fuese crucificada, ¿saben lo que hacían con la víctima? Le daban latigazos. ¿Y sabe cómo eran los látigos? Eran de cuero y en las puntas tenían huesos puntudos o tenían también metal. Entonces en cada latigazo se abría la espalda a tal forma que uno podía ver sus extremidades. Jesucristo fue azotado severamente. Luego la sangre se secaba y la ropa se quedaba pegada al cuerpo. A Jesús le desprendieron sus ropas. Nuevamente se abrían esas heridas, mis hermanos. Eso es lo que está enfrentando el Hijo de Dios por nosotros. Imagínate luego toda esa espalda abierta, tocando todo un madero.
luego clavando sus manos, clavando sus pies, y cada clavo muchas veces rompía los tendones. Era tanto el sufrimiento, la agonía de la cruz, que los insectos, las aves, se ponían encima de las víctimas. Y lo más increíble, que mientras a Jesús lo torturan, lo humillan, lo maltratan, ¿sabe lo que está haciendo Jesús? Mira lo que dice el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Salvador. En Jesús no hay rencor, no hay un espíritu de venganza, no hay un espíritu de odio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tiene un corazón de bondad. Jesús tiene un corazón de misericordia. Jesús tiene un corazón de gracia. Jesús está orando por aquellos que le están haciendo mal, por aquellos que se están burlando, que lo están maltratando, que lo están hiriendo. Padre, perdónalo, ten compasión, ten misericordia, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Cristo. No hay resentimiento, no hay ira, no hay venganza en su corazón por aquellos que le hacen el mal. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Y quiero que nos fijemos en tres grupos de personas que van a aparecer en el versículo 35 al 39. Dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo... ¿Qué están diciendo los gobernantes? A otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aparte del sufrimiento físico, ahora los gobernantes se están burlando de él. A otros salvó. Si tú realmente eres el Cristo, si tú realmente eres el Mesías, si tú realmente eres quien dices ser, sálvate a ti mismo, demuéstralo. ¿Cómo atacan a Jesús en su agonía, en su pasión en la cruz? Luego los soldados en el versículo 36, ¿qué le van a decir a Jesús? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Los soldados, si realmente eres el rey, si realmente eres quien dice ser, sálvate a ti mismo por segunda vez. Pero uno de los malhechores, mira lo que le va a decir a Jesús en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por tres oportunidades. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Sálvate a ti mismo si eres el Cristo. Sálvate a ti mismo si eres el Rey. Uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que Jesús realmente quiere en aquella cruz? ¿Quiere salvarse a sí mismo? ¿Entiende Jesús lo que los gobernantes, lo que los soldados y lo que el ladrón en la cruz le están diciendo a él? Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo y sálvate a ti mismo. ¿Será que Jesús quiere su propia salvación? Sálvate a ti mismo. A ver, mis hermanos, ¿vamos entendiendo? Vamos a responder esa pregunta más adelante. ¿Qué es lo que Jesús quiere realmente? Porque quiero que nos enfoquemos en el día de hoy también en la condición espiritual que se encontraban los dos ladrones, el que estaba a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué están ahí? ¿Y en qué condición espiritual se encuentran? Sabemos que Jesús es completamente inocente, ¿verdad? Pero mira lo que está pasando con ellos en el versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿En qué condición espiritual se encuentran estos dos ladrones según el versículo 40? Ellos están a punto de morir. Ellos están pensando, ¿qué va a suceder conmigo después de que parta de esta vida? ¿Qué va a pasar con nosotros luego que muramos?
Pero dice el versículo 40 que ellos saben que están en la misma condenación. Ellos saben que después de su muerte no irán al cielo eterno. Ellos serán condenados. Ellos sufrirán eternamente. Ellos están ahí, según el versículo 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ellos van a ser condenados. Ellos van a sufrir eternamente. Ellos están en esa posición por lo que hicieron mientras estuvieron con vida. Van a sufrir eternamente. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿piensa que estás en la misma situación que estos dos ladrones? Piensa, y yo pienso también en el día de hoy, que estamos a punto de morir. Que nos queda poco tiempo de vida, un par de horas de vida, días de vida. ¿Dónde usted y yo pasaríamos nuestra eternidad? Piensa que estamos en la misma condición que estos hombres y nos queda poco tiempo de vida. ¿Dónde usted y yo pasaríamos nuestra eternidad? ¿Seríamos salvados por el Señor o seríamos condenados por el Señor? ¿Mereceríamos lo que hicieron nuestros hechos? ¿Cuál sería nuestro destino eterno? Iglesia, visitas. Dios a nosotros nos da toda una vida para pedirle a Él misericordia. Dios nos da toda una vida para acercarnos a Él, para buscarlo a Él, para servirle a Él, para amarlo a Él. Dios nos da toda una vida para entregar nuestro corazón a Él. En otras palabras, Dios a cada uno de nosotros nos da toda una vida para arrepentirnos delante de Él. Y cada vez que el Señor nos invita a cambiar, a reconocer nuestro estado espiritual, a volvernos a Dios, es por su misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero, ¿por qué es importante este título de romper techos? ¿Por qué es tan importante traer un amigo el día de hoy? ¿Por qué es tan importante romper mi propio techo para llegar a los pies de Cristo? ¿Por qué es tan importante despertar cada día y ver cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con su palabra? ¿Cómo está mi relación con la cruz de Cristo? ¿Por qué es tan importante estar siempre examinando nuestro corazón, como hablaba mi hermano en la cena del Señor? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Por qué es tan importante? Porque en Lucas 13 Jesús va a contar una historia de 18 personas que estaban caminando alrededor de una torre, de la torre de Siloé. Y en un momento Jesús dice: cayó la torre y murieron los 18. ¿Y saben lo que dice Jesús? Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero fundir miedo ni temor en esta mañana, pero quiero hablar de una realidad. ¿Por qué es importante estar bien delante de Dios cada día? ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento podemos morir. Un día más de vida es un día menos que nos queda en este mundo. Mañana yo vuelvo a Chile, si Dios lo permite. Porque no sabemos qué va a suceder conmigo ni con usted en esta noche o el día de mañana. La vida es una neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Y en un momento todos desaparecemos. ¿Es así o no? Por eso, al respirar, al abrir los ojos, Dios nos da una oportunidad. Y nosotros decimos, por lo que dice Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿En qué contexto? En un contexto de que el pueblo había recibido el juicio de Dios. De modo que su misericordia es para que estemos siempre bien con el Señor. Es para preocuparnos de nuestra vida espiritual delante de Él. Pero luego Jesús en Lucas 16 va a hablar de la parábola del rico y Lázaro. ¿Usted la conoce? Muere el rico, muere el pobre. La muerte no respeta clases sociales. La muerte no respeta edades. La muerte va a llegar cuando debe llegar. Lo triste es que el rico abrió sus ojos ¿dónde? En el lugar de tormento, y Lázaro en el seno de Abraham. Y cuando abre sus ojos el rico,
estaba atormentado en una llama y lo único que pidió fue misericordia. Padre Abraham, envía a Lázaro, que con su dedo en agua venga aquí, porque estoy atormentado en esta llama. No, es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente que la muerte llega en cualquier momento, mis hermanos, queridas visitas, sino también, después de muerto, no existe una segunda oportunidad. Es decir, que las decisiones eternas se toman mientras estamos respirando, mientras estamos con vida. Y si hoy usted está respirando, si hoy estamos con vida, le damos gracias a Dios por su misericordia. Si hoy podemos abrir nuestros ojos, es porque el Señor nos está diciendo: mira mi amor, mira mi sacrificio, mira mi bondad hacia tu vida. Amén, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, uno de los ladrones pidió misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero siempre estoy pensando: no lloréis por mí. ¿Por quién quiere Cristo que nosotros lloremos? ¿Por quién debemos sufrir realmente? ¿Quiere Jesús en este pasaje que lloremos por Él? No. ¿Quiere que nos lamentemos por Él? No. ¿Que lloremos por Dios? No. ¿Por quién realmente debemos llorar? Y la respuesta para nosotros en esta mañana: Jesús quiere que lloremos, que nos lamentemos y suframos por nosotros. Jesús quiere que nos preocupemos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros sobrinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos de estudio, de nuestros vecinos, de todos aquellos que necesitan la salvación del Señor. Jesús quiere que hagamos el esfuerzo, el sacrificio y nos preocupemos, porque viene algo más grande de lo que sucedió en el año 70. Viene el día de Dios, viene el día de Cristo. El Señor vendrá, mis hermanos. Y la iglesia es llamada a que romper techo sea algo de día tras día, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. El Señor quiere salvar a mi padre, el Señor quiere salvar a mi madre, el Señor quiere salvar a mis hijas, el Señor quiere salvar a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos. El Señor quiere que todos sean salvos. Por eso predicamos a Cristo, por eso no nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No lloréis por mí, dice Jesús. Jesús en la cruz no está orando para que el Padre lo salve de su muerte. 3 veces le dijeron a Jesús: sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Jesús no quiere salvarse a sí mismo. Jesús en la cruz quiere salvar a los gobernantes. Jesús está muriendo para salvar a los soldados. Jesús está muriendo para salvar al ladrón en la cruz. Jesús está muriendo por cada uno de nosotros. Jesús está entregando su sangre por nuestra salvación, por nuestro perdón, por nuestra redención, para que nosotros tengamos vida en su nombre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para no salvarse a sí mismo, pero para salvarnos a nosotros en esta mañana? No solamente sufrió físicamente, no fue solamente cuestión de clavos, de corona de espinas, de escupos, de latigazos. Él sufrió emocionalmente, porque escogió a 12 hombres para que estuvieran con Él. Y en el momento más oportuno, cuando los necesitaba, uno lo traiciona, el otro lo niega y los demás lo abandonan. Pero existe, creo, que un sufrimiento mucho más grande que el sufrimiento físico o que el sufrimiento emocional que enfrentó Jesús. ¿Sabe cuál es el sufrimiento? Para mí creo que es el más fuerte. El sufrimiento espiritual. Porque en un momento Jesús clama y dice: Dios mío, ¿por qué
me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cosa es que te dejen tus amigos. Otra cosa es que te dejen tus conocidos. Otra muy distinta es que te abandone tu Dios. Si Jesús algo dijo, reiteró y pronunció: yo y el Padre somos uno. El Padre trabaja, yo trabajo. Jesús en Juan 17: Padre, que mis discípulos sean uno, como yo contigo somos uno. Incluso antes de que el mundo fuese creado. Si hay algo que decía Jesús, es que Él con su Padre son uno, son perfectos en unidad. Pero en el momento de la cruz, en el momento del sufrimiento, en el momento de su agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si lo único que tengo eres tú. En ti he puesto mi alma, en ti he puesto mi confianza. A ti vengo para obedecerte. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado, Padre? Dios mío, ¿por qué? Ya era suficiente todo castigo. Pero Jesús en la cruz está recibiendo el abandono de su Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en la cruz, que es santo, que es inocente, que es sin culpa, está cargando con el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz se está haciendo maldición, porque maldito es aquel que es colgado en un madero, porque escrito está eso. Jesús en la cruz está cargando con toda nuestra culpa, con toda nuestra vergüenza, con toda nuestra maldad, al que no conoció pecado. Por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús es el Cordero de Dios, que está cargando y está quitando el pecado de todo este mundo. Bendito sea nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Señor. Es tan grande el amor que Jesús tiene por ti y que Jesús tiene por mí, que Él está diciendo: Dios, castígame a mí, pero no los castigues a ellos. Dios, abandóname a mí, pero no los abandones a ellos. Que tu ira caiga sobre mí, pero que tu ira no caiga sobre ellos, pero que tu ira caiga sobre mí. ¿Quiénes eran los que merecían recibir ese castigo? ¿Quiénes merecían estar en esa cruz? ¿Quiénes eran los que merecían el abandono de Dios? Éramos cada uno de nosotros, porque todos pecamos e hicimos lo malo delante de Dios. Si yo estoy aquí, es gracias al Señor. Amén. Cuando miran la cruz, ¿qué es lo que miran, mis amados hermanos? Queridas visitas, ¿qué es lo que miras cada vez que miras la cruz? ¿Saben lo que yo miro? Miro todos mis errores. Miro toda mi vergüenza. Miro toda mi maldad y miro todo mi pecado. Porque yo merecía estar colgado en esa cruz. Usted merecía estar colgado en esa cruz. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue despreciado y Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y fue herido de Dios por nuestras rebeliones. Aquel día pasaron cosas sorprendentes, mis amados hermanos y mis amadas visitas. Pasan cosas increíbles cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Sabe lo que sucedió en aquel momento? El cielo se llenó de tinieblas hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Dice la Escritura que la tierra tembló y muertos resucitaron aquel día. Cosas increíbles suceden cuando la presencia de Dios se manifiesta.
Pero en este pasaje hay algo más sorprendente que el cielo se haya oscurecido. Hay algo más increíble que muertos hayan resucitado. Hay algo más sorprendente que el velo del templo se rasgó de arriba y hacia abajo. Hay algo más sorprendente que cada cosa que acabo de mencionar. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? ¿Sabe qué es lo más increíble? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que en este momento no solamente se está derramando la sangre de cruz, la sangre de Jesús en la cruz por nosotros. ¿Sabe lo que es más maravilloso para mí? Que en la cruz de Cristo también se está derramando el gran amor de Dios para con todos nosotros. Cuando uno ve la cruz debe ver su amor, debe ver su gracia, debe ver su bondad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo, dígalo, Cristo murió ¿por quién? Murió por nosotros. Esta es la evidencia del gran amor de Cristo. Por ti y por mí. Por eso alabamos y bendecimos su santo y glorioso nombre. Por su gran amor, por su gran bondad. Pero Él murió. Y Él fue sepultado. Pero al tercer día, dígalo, resucitó de entre los muertos. ¿Y qué significa que haya resucitado? Significa que Cristo vive y vive para siempre. Él vive. Y Él fue exaltado y está sentado a la diestra del trono de Dios. Porque no solamente Él vive, sino también Él reina. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es nuestro Salvador. Un Salvador que no solamente muere, sino que tiene victoria. Venció la muerte, venció el Hades, venció a Satanás, venció el pecado, porque tenemos victoria en Jesucristo. Pero también regresará. Cristo viene. Cristo volverá. Y no volverá como vino la primera vez. Él no vendrá como un humilde bebé en un pesebre. Él no vendrá y va a entrar a Jerusalén en un asno. Él no vendrá como un siervo humilde. Él vendrá en victoria. Y Él no vendrá en un asno, Él vendrá sobre las nubes. Y Él vendrá con los ángeles de su poder. Y vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquel día toda lengua lo va a confesar a Él como Señor, porque Él es el Señor y el Rey y el Salvador de este mundo. ¿Cuánto esperamos aquel día? ¿Cuánto esperamos su regreso? ¿Cuántos queremos ver su gloria completamente y para siempre? Nuestro Rey vive, reina y volverá por su pueblo. Por eso, iglesia, sigamos predicando a Cristo. Sigamos siendo fiel a Cristo, porque por Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero aquellas visitas que nos honran con su presencia en el día de hoy. Si tú tienes que identificarte con uno de estos ladrones, ¿cuál serías tú? Porque hay un ladrón que le pide misericordia a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otro ladrón que se burló de Jesús y rechazó a Jesús. Si tienes que elegir en el día de hoy ser un ladrón, ¿cuál de los dos serías? Y yo te invito en el día de hoy, y agradezco a Dios por ti, y lo he dicho en otras oportunidades, todos nosotros ante la cruz de Cristo éramos iguales. Todos tus pecados son iguales a los míos delante de Dios. Por eso no importa cómo haya sido tu vida, no importa cómo hayas vivido, no importa las decisiones que hayas tomado, pero hoy, si despertaste, Dios quiere que tomes la mejor decisión de tu vida. Si hoy abriste tus ojos, Dios quiere que saques el techo de tu corazón, que llegues a los pies de tu Salvador,
para que Él te salve, para que Él te perdone y para que Él te dé vida, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Si hay una visita en este lugar, usted puede preguntarse, hermano Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo, para ser salva? La Escritura nos dice, Jesús, que debemos creer dos cosas: que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó. Creemos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en Hechos 2:38 Pedro nos invita a arrepentirnos, a reconocer nuestra condición espiritual para volvernos y para vivir el tiempo que nos queda junto a Dios. Pero también lo confesamos a Él como el Señor. Porque el que confiesa a Cristo delante de los hombres, Jesús lo va a confesar un día delante de su Padre. Pero Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta con solamente creer, no basta con solamente arrepentirse, no solamente basta con confesar, porque luego que Jesús muere y resucita, Él da mandamiento. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para salvación. Porque en el bautismo estoy muriendo a mi vida antigua juntamente con Cristo. Entro al agua para ser sepultado juntamente con Cristo. Y en ese momento Dios perdona todos mis pecados. Le da el Espíritu Santo y salva tu alma para que vivas con esperanza de vida eterna. Amén. Y al salir del agua, sales para una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios empieza a hacer todo nuevo. Salimos del agua para gloria de Dios Padre. ¿Cómo quieres salir de este lugar? Hoy puedes salir como una persona nueva, como una persona perdonada y salvada por Cristo. Hoy Jesús te llama. No desprecies su cruz, no desprecies su amor y no esperes para mañana para aceptar la invitación que hoy te está haciendo hoy. Porque no sabemos qué puede suceder el día de mañana, no sabemos cuándo Cristo volverá. Amén, mis hermanos. Amén. Si alguien quiere obedecer al Evangelio, aquí tenemos agua, aquí hay un bautisterio. Solamente se necesita un corazón decidido para recibir la gracia, el amor y el perdón de Dios. Mira a Jesús. Nadie te va a amar como Él te amó. Amén. Amén. Iglesia, sigamos predicando a Cristo. Amén. Sigamos siendo fieles, porque aquel que vive estará con nosotros de gloria en gloria. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.